Buenos días a todos, mi nombre es Silvia Zamanillo y en esta presentación trataremos de Female Malady, la locura femenina en los cuentos cortos de la literatura inglesa y americana. Dentro del marco teórico veremos quién es Elaine Showalter, en el que exploraremos el concepto revolucionario de The Female Malady que lo acuñó Elaine Showalter en 1985, que analiza cómo la tradición literaria inglesa y americana ha asociado históricamente la locura con lo femenino, convirtiéndola en un poderoso símbolo de opresión, silenciamiento y transgresión social. Showalter demuestra que esta asociación cultural entre locura y feminidad no es casual, sino que refleja estructuras profundas de poder patriarcal que utilizan la patologización como mecanismo de control social. La literatura se convierte así en un espejo de estas dinámicas opresivas, pero también en un espacio de resistencia y denuncia. Dentro de la metodología vamos a analizar distintas obras. Hemos seleccionado distintos textos de tradiciones inglesas y americanas de los siglos XIX y XX. Vamos a ver un análisis comparativo de las obras. Vamos a contextualizarlo históricamente y haremos una síntesis crítica en la que vincularemos el género, la enfermedad y el poder en la literatura. En primer lugar, vamos a hablar de la literatura inglesa. La tradición literaria inglesa ofrece ejemplos paradigmáticos de cómo las autoras victorianas y modernistas exploraron la intersección entre feminidad y locura y opresión social a través de narrativas innovadoras y subversivas. En primer lugar tenemos George Eliot, The Lifted Veil o El velo alzado, que explora lo mórbido y lo inevitable. Este relato aborda cuestiones fundamentales relacionadas con la mente y la percepción a través del protagonista Latimer, quien posee una sensibilidad extrema que le permite anticipar pensamientos y acontecimientos, pero que convierte en una maldición existencial. La narración reflexiona profundamente sobre el límite entre lo racional y lo irracional y sobre la fragilidad inherente de la existencia humana. Aunque no tiene como centro una figura femenina fuerte, sí explora el destino trágico, la fragilidad psicológica y el miedo a lo mórbido, temas omnipresentes en la literatura victoriana. La conexión con The Female Malady es que aunque el protagonista es masculino, el relato explora la sensibilidad extrema y lo mórbido, rasgos que Showalter identifica como históricamente vinculados a lo femenino y la fragilidad psicológica. Elizabeth Gaskell, The Old Nurse's Story. Es una narrativa gótica, es un cuento gótico narrado por una niñera que recuerda sucesos sobrenaturales ocurridos en la mansión donde trabaja. Hay un silenciamiento femenino, las mujeres tanto en la trama principal como en la historia de los fantasmas son víctimas de silenciamiento y opresión. Lo reprimido gótico, la atmósfera de lo inexplicable se asocia con la condición femenina, donde lo reprimido vuelve de forma inquietante. Para Showalter, los fantasmas y silencios familiares representan cómo las mujeres eran relegadas el ámbito de lo no dicho y se asociaba a la feminidad con lo perturbador y lo gótico, convirtiendo a lo femenino en algo misterioso y amenazante. Virginia Woolf, The Mark on the Wall. Es una experimentación con la percepción y subjetividad, un cuento breve y experimental narrado en primera persona en el que una simple marca en la pared desencadena una corriente compleja de pensamientos e interpretaciones. Woolf juega magistralmente con la subjetividad, la percepción y la forma que construimos sentido a partir de lo cotidiano. Aunque no habla directamente de enfermedad mental, sí conecta profundamente con el análisis de Showalter sobre lo femenino y la psique. Lo íntimo y lo introspectivo y lo fragmentario aparecen como elementos centrales de la experiencia femenina. La innovación narrativa es que Woolf muestra la subjetividad femenina en un flujo de conciencia que conecta con la forma en que la psique femenina ha sido representada, fragmentada, introspectiva, situada en los márgenes de la racionalidad masculina. La literatura americana. La tradición americana aporta ejemplos aún más directos y críticos de la patologización femenina, con obras que denuncian explícitamente los mecanismos médicos y sociales de control sobre las mujeres. Susan Glaspell, A Jury of Her Peers, es
muestra opresión doméstica y justicia femenina. Es un relato que no aborda directamente la enfermedad mental, sino la represión sistemática del espacio doméstico. Dos mujeres descubren mientras los hombres investigan un crimen los signos reveladores de la vida de opresión y soledad de la esposa acusada de matar a su marido. El cuento muestra magistralmente cómo la falta de comprensión masculina y la carga asfixiante del ámbito privado pueden llevar a actos extremos. Las mujeres actúan como un jurado de sus iguales, comprendiendo lo que los hombres no pueden ver. La solidaridad femenina, para Showalter, la locura femenina y la rebelión eran vistas como respuestas comprensibles a la opresión patriarcal, tema central de este relato. Kate Chopin, The Story of an Hour, de 1894. Louise Mallard recibe la noticia de la muerte de su esposo. Es un momento de liberación. En lugar de tristeza, experimenta un momento de liberación interior. Esa alegría de recuperar la autonomía se convierte en revelación, pero finalmente su marido aparece vivo y ella muere súbitamente. Este desenlace pone de relieve cómo el cuerpo y la mente femeninos están condicionados por los roles sociales y las interpretaciones médicas de la época. El breve relato refleja cómo la subjetividad femenina estaba controlada por la medicina y la sociedad. La conexión con Showalter es que la muerte de Louise Mallard, tras su efímera liberación, se puede leer como la imposibilidad de escapar del rol femenino sin ser castigada por la cultura patriarcal. Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Paper, de 1892. Es el relato más conocido y paradigmático sobre la representación literaria de la locura femenina. La narradora, obligada a seguir la controvertida cura de reposo para tratar su supuesto nerviosismo, es confinada en una habitación donde observa obsesivamente el papel pintado amarillo de las paredes. Tenemos un confinamiento médico, esta imposición del rest cure como tratamiento para el nerviosismo femenino. Aislamiento social, separación de actividades intelectuales y sociales consideradas perjudiciales. Una obsesión progresiva, fijación en el papel pintado como símbolo de su opresión mental. Y una enajenación final, un proceso de locura como resultado directo de la opresión médica y patriarcal. Su aislamiento y falta de voz la conducen a un proceso de enajenación en el que confunde su mente con las figuras que imagina atrapadas tras el papel. Es una crítica devastadora al tratamiento médico y social de las mujeres de la época. Los temas centrales de la obra son creatividad versus racionalidad. Desde el inicio del relato, la creatividad de la narradora entra en conflicto directo con la racionalidad de John y su concepción fundamental de la feminidad. La cura de reposo representa el intento sistemático de John por eliminar la creatividad de la narradora. Al forzarla a abandonar la escritura, espera calmar su naturaleza ansiosa y ayudarle a asumir su rol como esposa y madre ideal. La esfera doméstica como prisión. La mujer, en el papel pintado, está atrapada detrás de un símbolo de la esfera doméstica femenina, mientras que la narradora permanece confinada en el cuarto infantil que funciona como prisión. Este espacio se convierte en símbolo de la presión de la narradora, un recordatorio constante de su deber de limpiar la casa y cuidar de los niños. La cura de reposo y las condiciones sociales. El tratamiento destructivo. Aunque se supone que la narradora sufre de neurastenia, el tratamiento de cura de reposo le lleva a la locura. La inactividad completa resulta mucho más perjudicial para una mujer que sufre un trastorno de ansiedad menor. Gilman envió una copia del papel pintado amarillo a William Michel, que era el neurólogo especialista en enfermedades nerviosas que desarrolló el The Rescue en la cama. Él cambió su tratamiento para la neurastenia. Hay un abuso de poder patriarcal. Eso también refleja las condiciones sociales de la época. John abusa de su poder tanto como esposo como médico, forzando a la narradora a permanecer en una situación opresiva de la cual su única escapatoria es la locura. El rol de la mujer en el siglo XIX. Según las normas sociales del periodo, las mujeres del siglo XIX deben cumplir sus deberes como esposas y madres, contentándose con su existencia limitada a estos roles. Los hombres y mujeres se dividían entre las esferas pública y privada, condenando a las mujeres a pasar sus vidas únicamente en la esfera doméstica.
Vamos a analizar los símbolos y el simbolismo de la obra. El papel pintado amarillo, la mujer atrapada detrás del patrón, es una restricción metafórica de la lectura y escritura. El papel mismo representa las barreras sociales que confinan a las mujeres en roles domésticos restrictivos. La luz de la luna representa un tiempo para lo femenino. Durante el día, la narradora escribe que la mujer atrapada en el papel está inmóvil. Cuando la luz de la luna golpea la pared, ella puede moverse. Durante el día duerme, por la noche permanece despierta, alerta, involucrada en la actividad intelectual que debe suprimir durante el día mientras su esposo la observa. La cama, grande, pesada, encadenada al suelo. Algunos críticos argumentan que esto representa la sexualidad femenina reprimida, probablemente porque una cama es donde las personas tienen relaciones sexuales y las cadenas son una medida represiva que simboliza el control masculino sobre la intimidad femenina. Los personajes simbólicos. Jenny. Jenny simboliza a la mujer felizmente domesticada, que no encuentra nada malo en la prisión doméstica. Representa la confianza femenina, los roles tradicionales, impuestas a las mujeres. Mary cuida del bebé de la narradora y John, con su nombre, alude a la Virgen María. Madre sustituta perfecta para la narradora, una figura maternal idealizada cuya única preocupación es su hijo. Estos personajes funcionan como contrapuntos de la resistencia de la narradora de las diferentes formas que las mujeres respondían a las expectativas sociales. Aquí tenemos un cuadro comparativo de las obras que hemos visto y los temas principales. Y vemos cómo también estas obras representan a la mujer y la relación que tienen con la mente o lo gótico. Las conexiones de estas obras con The Female Malady de Showalter vemos la medicalización, control médico del cuerpo y mente femenina como mecanismo de poder patriarcal, el silenciamiento, represión de la voz femenina y relegación al ámbito de lo no dicho, resistencia, la literatura como espacio de denuncia y resistencia frente a la opresión, y el reflejo social, las obras como espejo de las estructuras sociales y culturales de la época. Elementos comunes de las obras. Todas estas obras ilustran magistralmente lo que Showalter describía como The Female Malady, revelando patrones sistemáticos de opresión y resistencia, la asociación cultural, la visión patriarcal, el control médico y social y la literatura como resistencia. La cura de reposo representa el ejemplo más claro de cómo la medicina del siglo XIX patologizaba la experiencia femenina. Este tratamiento, popularizado por el Dr. Silas Ware Mitchell, prescribía confinamiento absoluto en habitaciones aisladas, prohibición de actividades intelectuales como leer o escribir, separación de familiares y amigos, dieta restrictiva y ejercicio mínimo, dependencia total del criterio médico masculino. Charlotte Perkins Gilman, quien sufrió personalmente este tratamiento, transformó su experiencia traumática en una obra maestra de denuncia social que sigue resonando más de un siglo. Vamos a ver cómo evolucionó el concepto entre el siglo XIX y el siglo XX. En el siglo XIX, la patologización directa, el control médico de rescue histeria como diagnóstico catch-all para comportamientos femeninos no conformes, diagnóstico que se aplicaba a mujeres por el simple hecho de mostrar conductas consideradas no propias o anómalas en función de estereotipos de género. En la transición, primeras resistencias, autoras como Gilman y Chopin comienzan a cuestionar abiertamente los tratamientos médicos y las restricciones sociales. En el siglo XX, Woolf y otras modernistas desarrollan técnicas narrativas que reflejan la complejidad de la experiencia psicológica femenina. Análisis contemporáneo. Showalter proporciona el marco teórico para comprender estos patrones históricos de opresión y resistencia. El análisis de Showalter sobre The Female Malady trasciende el ámbito puramente literario para ofrecer insights cruciales sobre psicología y género, cómo los sesgos de género continúan influyendo en el diagnóstico y tratamiento de la salud mental femenina en la actualidad. Crítica literaria feminista, metodologías para analizar textos desde perspectivas que visibilizan las experiencias históricamente marginadas. Justicia social, comprensión de cómo las estructuras de poder utilizan la medicalización para mantener el control social. Y conciencia crítica, desarrollo de herramientas analíticas para identificar y cuestionar narrativas dominantes sobre género y salud mental. Para concluir, diremos que estas obras evidencian cómo la literatura breve anglosajona de los siglos XIX y XX refleja de manera extraordinaria el vínculo complejo entre género, enfermedad y poder. Es un testimonio histórico, ya que las obras documentan experiencias reales, es
una escritura que se convierte en un acto de rebeldía y dejan un legado transformador, ya que esas narrativas continúan inspirando la lucha de igualdad, género y justicia social. El concepto de Female Malady nos invita a leer la literatura no solo como arte, sino como herramienta de transformación social. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención y aquí os dejo mis referencias.